Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos, que a esta hora están en la sintonía de su programa Caminando con Cristo. Les damos la bienvenida en esta tarde, esperando que la bendición de Dios esté junto a cada uno de ustedes. Les invitamos a compartir este tiempo de bendición, un tiempo en la presencia de Dios. Vamos a comenzar escuchando una hermosa alabanza y nuevamente estaremos junto a ustedes. Los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo el Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es Bien, les voy a invitar a compartir un mensaje de la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Estaremos dando lectura al mensaje del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Querido amigo, querido hermano, este mensaje es muy conocido. Tal vez en muchas oportunidades hemos escuchado hablar de esta ocasión, cuando Jesús se encuentra con este maestro de Israel, con este judío principal entre los judíos llamado Timoteo. Nicodemo era un principal entre los judíos, era un maestro de Israel. Y como fariseo, como miembro del concilio, que en ese tiempo se conocía como el Sanedrín, el concilio de los judíos, que era un grupo de líderes religiosos, vemos que él tuvo una inquietud. Si bien es cierto, los maestros de Israel, los fariseos, aquellos apegados a la ley de Moisés, muchas veces mostraban autosuficiencia con respecto a las demás personas por su posición, por su prestigio social, porque parecían ser personas muy instruidas y con mucha moral. Si bien es cierto, ellos mantenían una actitud semejante a la expresada, Nicodemo demuestra sinceridad en la búsqueda del Dios verdadero. Demuestra sinceridad
en creer en el Mesías, en el enviado, que así que fue personificado en Jesucristo. Pero no vino a Jesús públicamente para que la gente lo viera, porque sabía la situación en la que podría encontrarse si lo descubrían, hablando y consultándole cosas a Jesús públicamente o de día. Sabía cuál era la situación, sabía el celo religioso de los líderes, de los fariseos y de los principales entre los judíos, de manera que si lo sorprendían, iba a ser señalado, iba a ser apuntado y tal vez excluido de su posición y despreciado por los suyos. Sin embargo, vino de noche de todas maneras. Él pudo haber enviado a alguno de sus asistentes, pero él quiso examinar a Jesús de manera personal para distinguir entre los hechos y los rumores, distinguir verdaderamente qué tan real era lo que se decía de Jesús y lo que él era en verdad. Entonces, él vino a Jesús. Y vemos que Jesús habló abiertamente en su defensa. Así como Nicodemos, nosotros debemos examinar y debemos venir a Jesús de manera personal para poder de alguna manera examinarlo, para poder experimentar un encuentro con Cristo y no quedarnos con lo que nos digan otros, no quedarnos con los testimonios de otras personas que dicen: Jesús hizo algo en mi vida, Jesús transformó mi perspectiva, Jesús transformó mi manera de vivir, sino debo acercarme. Y Jesús fue enfático en decir que es la luz del mundo, mas vosotros no queréis venir a mí. Porque la puerta está abierta para todos. El Señor dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Y si bien es cierto, pudo haber criticado el que Nicodemo viniera de noche donde él, no lo hizo y lo recibió y lo escuchó. Y mire lo que dice el versículo 3 cuando Nicodemo se relaciona con Jesús. Versículo 2, y le dice: Rabí. No le dice Jesús simplemente, no le dice fulano, no, le reconoce y le dice Rabí. Siendo Nicodemo un hombre instruido en la ley, siendo un fariseo, un principal, un rabino, un maestro de los judíos, pero le dijo a Jesús: Rabí. Sabemos. Había una certeza, había una seguridad. Sabemos que has venido de Dios. Porque ningún otro puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hay mucha gente que, a pesar de distintas circunstancias que han ocurrido en la vida, sabe que el Evangelio presenta a Jesucristo y no a una religión. Presenta al Jesucristo vivo, al Jesucristo resucitado, aquel Jesucristo que está con su iglesia y con los que creen en su nombre, aquel Jesús que hace milagros en este tiempo, que levanta a los enfermos, que quebranta cadenas, que regenera al que está hundido en la miseria, que, como dice la Escritura, levanta del polvo al pobre. Porque en Cristo hay novedad de vida. Y mucha gente sabe que el Evangelio es bueno, que en el Evangelio hay poder de Dios, que en el Evangelio está la verdad. Pero temen el rechazo, la exclusión social, temen que sean sorprendidos y sean juzgados por gente de su círculo que no los comprendan y que no acepten el que ellos vengan a la luz. Sin embargo,
Debemos seguir el ejemplo de Nicodemo. Nicodemo vino personalmente a entablar una conversación con Jesús y le dijo, lo primero que le dijo Jesús, le dijo: ¿sabes, Nicodemo? ¿Tú reconoces que yo soy un enviado de Dios? Porque si Dios no está conmigo, no podría hacer lo que he hecho. Pero te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué fue lo que le expresó Jesús? Jesús inmediatamente le dijo que la vida religiosa, que las acciones externas no pueden significar una reconciliación con Dios, ni entrar en el reino de Dios, sino que lo que sí produce aceptación ante los ojos de Dios y nos permite vivir en el reino de Dios es un nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento no se trata de un nacimiento carnal, un nacimiento físico, de sangre y carne, porque la Escritura dice que ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios, pero sí se está refiriendo a un nacimiento espiritual, a una regeneración espiritual, a un milagro. ¿Sabe? No hay mayor milagro que la vida humana, porque del polvo de la tierra Dios creó al hombre y sopló y vino a ser el hombre un ser viviente. Luego mandó a Adán y Eva a procrear, a multiplicarse. Y en ese acto de unión, en ese acto de fecundidad, Dios también sopla vida sobre el organismo humano que está creciendo, desarrollándose en el vientre de su madre, que dirigirá su crecimiento, que irá desarrollándose con su información genética, con todo lo que el código que trae internamente, y vendrá a ser un ser viviente, desarrollado. Pero el milagro glorioso es que hay vida que generará después no solamente un desarrollo biológico, sino de conciencia. Y esta es la vida natural, la vida humana. Dice la Escritura que el hombre, un día, cuando parta del escenario de esta tierra, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Aquel soplo de vida, aquella chispa de vida, aquella dimensión que también nos permite estar en comunión con el Padre, vuelve a Dios. Pero también se refiere, este pasaje no literalmente, sino se refiere a un nacimiento espiritual, al mayor milagro que puede ocurrir. Sabes, querido amigo, el milagro más grande no es que puedas sanar de cáncer, no es que puedas sanar de alguna enfermedad incurable, no es que Dios te pueda traer una respuesta la cual tú estás pidiendo, ya sea económica, ya sea familiar, una respuesta laboral o lo que tú anhelas en tu corazón. El milagro más grande es que podamos nacer de nuevo, que se imprima en nuestro corazón una nueva naturaleza, no creada conforme a la carne y a la sangre, sino a la voluntad de Dios. Y dice la Escritura que esto no es por voluntad humana, sino que viene directamente de Dios. Y a eso se refiere el nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo acerca de esta realidad. El nuevo nacimiento era un concepto revolucionario. El reino es algo personal, no es algo nacional ni étnico, y para entrar en él se requiere arrepentimiento y renacimiento espiritual. Jesús anunció que el reino de Dios
no está en los centros políticos, no está en un trono humano, sino que está en el corazón de los creyentes, mediante la presencia del Espíritu Santo. Y le dijo: es necesario nacer de agua y del Espíritu. Aquí se refiere al contraste entre el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Se refiere a ser regenerados por el Espíritu y ser renacidos por el bautismo. Y también podría simbolizar la acción limpiadora del Espíritu Santo de Dios. Sin duda Nicodemo comenzó a escuchar esto y no comprendía, pero es necesario nacer de nuevo. Y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Le preguntó Nicodemo a Jesús. Jesús le dijo: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y aquí es lo que es el meollo de este mensaje. ¿Cómo puede hacerse esto? Jesús le explica en el versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto consiste el nuevo nacimiento, en entender que Dios nos amó de tal forma que envió a su Hijo unigénito para rescatarnos, para salvarnos, para que creamos en Él, en su justicia, que su justicia es suficiente para que seamos perdonados por el Padre y para entrar en su reino. Hoy te invito, querido amigo, a creer en Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador personal, y también tendrás esta bendición de experimentar por fe este nuevo nacimiento. Que Dios te bendiga. A tus pies, arde mi corazón. A tus pies, te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No
Muy bien, de esta forma nos estamos acercando al final de nuestro programa. Como siempre ha sido una bendición poder acompañarles, llegar hasta sus hogares. Esperamos que hayan sido bendecidos en este tiempo, que la palabra del Señor
esté sobre cada uno de nuestros corazones y les invitamos para una próxima oportunidad volver a reencontrarnos acá en su programa Caminando con Cristo.